Padre de la fe. También existe un padre de la mentira. ¿Quién es? Cuando uno se acerca a la mentira, ¿a quién se parece? Pero cuando uno camina con fe, ¿a quién se parece? A Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y este es un hombre que no recibió un seminario acerca de la fe. Es más, no le predicaron acerca de la fe. Se encontró en la vida de Abraham fe. Y es uno de los modelos bíblicos neotestamentarios a seguir. Porque en el tiempo de Abraham no había ley. Ni siquiera había una ley de creer en Dios. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que vamos a estudiar unos versos en la vida de Abraham, recapitulado por el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 4. Tome su Biblia en Romanos, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Vamos a encontrarnos con algunos principios de Dios aquí. Este mensaje se llama Cree. ¿Cómo se llama? Cree. Romanos capítulo 4. ¿Lo tiene? Por tanto es por qué. Dígalo, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Sabía que cuando usted bendice a Israel, también bendice a su hermano que está a la par? Porque la nación de Israel nació bajo los lomos de Abraham. Y cuando yo bendigo a la nación de Israel, también bendigo al Israel espiritual de Dios. ¿Alguien dice amén? Debemos orar por la paz de Jerusalén y bendecir a Israel. ¿Alguien dice amén? La Biblia dice que es promesa de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Sabía que los judíos tenían el patrocinio, según ellos, o tenían el monopolio de la fe? Y ellos decían que solamente los hijos de Abraham tenían derecho a la bendición, tenían derecho a la prosperidad, tenían derecho a la salvación. Ellos decían, soy hijo de Abraham. Y ese era su orgullo nacional, decir, soy hijo de Abraham, porque la nación hebrea fue engendrada en los lomos de Abraham. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí que aún aquellos son hijos a través de la ley, nosotros somos hijos a través de la fe. ¿Alguien dice amén? Y Dios le dijo a Abraham que sería bendecido él y su descendencia. Yo me llamo descendencia de Dios en esta mañana. Soy un hombre bendecido, tengo una iglesia bendecida, una familia bendecida, un futuro bendecido, porque somos hijos de la fe. Hemos sido engendrados no por carne ni voluntad de varón, sino por Dios mismo. Por favor, que alguien grite aleluya. Usted vino a un culto vivo en esta mañana. Avive su espíritu en este lugar. La Biblia dice que somos hijos de Dios y somos hijos de la fe. Y somos hijos de Abraham. Así que este mensaje es para nosotros. Y lo que vamos a ver en la vida de Abraham es también para nosotros. Como está escrito, qué hermoso es caminar con el escrito de Dios. Te he puesto por padre de muchas gentes. Abraham, su primer nombre era Padre Enaltecido. Pero el nombre que Dios le puso fue Abraham, que significa padre de muchos. Y lo puso delante de Dios. Qué bueno es que nos pongamos delante de Dios para creer conforme a la medida de fe que Dios ha depositado en nuestros corazones y conforme a lo que Dios le agrada. Debemos estar delante de Dios. La Biblia dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Alguien dice amén. Usted puede quedarse esperando que algo suceda, o puede comenzar a creer que Dios va a obrar como Él lo hace. Cree como Dios crea. Dios creó las cosas de la nada. Dios tiene el atributo de crear de la nada y dar forma a lo creado. Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz.
Si usted se ha preguntado de dónde viene el tiempo, el espacio y la materia, pues viene desde la boca de Dios. Dios dijo: en el principio Dios creó el tiempo. Cuando Él dijo no había nada, Él dijo en el principio. Así que existió el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó el espacio, y Dios creó la materia, y Dios creó la energía. Dios todo lo puede. ¡Aleluya! Es el Dios en el cual creemos. Él es el Dios el que crea las cosas donde no hay y llama las cosas que no son como si fuese. Ese es el formato de la fe: caminar por la vida llamando las cosas que no son como si fuesen. Esta semana escuchaba el testimonio por boca de un hermano de esta congregación, de una hermana que conoció hace 24 años. Era un líder de grupo. Él llegó de 17 años a ese grupo. Estando allí le conoció a esta hermana como líder. Su esposo era un inconverso y su esposo andaba de faldas por ahí. Es más, se habían separado y creo que hasta divorciado. Pero la hermana tenía la promesa que su esposo iba a volver al hogar, iba a volver al matrimonio. Hablaron con ella, con otra hermana esta semana. De esa hermana le preguntó cómo estaba, porque él tenía su mente de muchacho de 17 años, esa promesa que esa mujer había dicho. Y ¿sabe qué? Se reconcilió con su esposo. Ahora sirven al Señor, aman a Dios y están ahí porque tuvo una promesa de Dios y amó las cosas que no son como si fuese. A veces caminamos en derrota, a veces caminamos con nuestra lástima propia. La lástima propia no convence, no conmueve al Dios de dioses. La lástima propia no le saca absolutamente nada al Señor, pero la fe tiene la promesa de Dios y camina como las cosas que Dios hace, llamando las cosas que no son como si fuesen. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. La fe es un dato que Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios puede obrar de la nada. Dios nos ha puesto. Esta iglesia no existía hace 2 meses. Mira el que tiene a su lado, ahí está. Porque cuando algo es de Dios, eso va a resucitar. Cuando algo es de Dios, eso se va a levantar. Cuando algo es de Dios, no importa lo moribundo, no importa las cenizas que anden volando. Cuando algo es de Dios y está en nuestra mente y está en nuestro corazón, vamos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Aleluya, diga amén, diga gloria a Dios. Llénese de fe esta mañana. Mira una silla vacía, tóquela esa silla en el nombre de Jesús. Dígale: aquí habrá un alma más para la gloria de Dios. Eso es fe. Es llamar las cosas que no son como si fuesen. Deje de vivir del pasado o estacionado en el pasado. Deje de llamar las cosas como siempre las ha llamado. Eso no es fe. Eso es lástima propia. Cuando Dios nos dice te he puesto, es porque Dios nos ha puesto. Hay un hermano en mi congregación que Dios lo ha regresado a su trabajo. Es un hombre con una calidad humana y un ejemplo tremendo en sustitución. Conversando con él me decía: pastor, por la gracia de Dios estoy aquí, aunque no tengo toda la capacidad o todo lo que se requiere para este puesto, pero yo pensando en esta palabra creo, y este hermano está aquí y le digo: Dios te ha puesto allí, porque no es en lo que tú tienes y lo que no tienes, es lo que Dios quiere y cree para ti. Dios es maravilloso. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Hace años alguien me dijo: Renan, tú eres bueno para escribir, pero no es bueno para predicar. ¡Se equivocó! Se equivocó. Y por favor que me mire por televisión, porque se equivocó. Porque no es lo que el hombre dice, no es lo que la circunstancia dice, es lo que Dios ha dicho. David era el último entre sus hermanos. Tuvo que Samuel preguntar: ¿hay alguien más aquí entre ustedes? Dijo Samuel a su padre Elí: sí, está mi hijo, dice que está allá arriando ganado, tráigamelo. Y Samuel, cuando lo vio, dice: este es. Este es el que Dios ha escogido. No es del hombre, no es de las circunstancias, es de Dios. Si Dios dice te he puesto, dígale: Señor, aquí estoy para creer lo que tú quieras. Y hay que aprender a llamar las cosas que no son. A ver, dígalo conmigo: Señor, active su fe. Señor, enséñame a llamar las cosas que no son
como si fuese.